Antonio Sáenz Delgado, profesor de literatura española, literatura comparada y traducción en la Universidad de Évora. Y la investigación del profesor Sáenz gira en torno a las relaciones literarias entre España y Portugal de comienzos del siglo XX, sobre lo que ha publicado numerosos trabajos, entre los que podemos mencionar, por destacar solo algunos, los dedicados a Pessoa, Armada Negreiros y el modernismo portugués y su relación con España. En 2021 acaba de publicar Literaturas entrelazadas, Portugal y España, el modernismo y la vanguardia al tiempo de las dictaduras, en la editorial Eterna. Y es también traductor. Ha traducido al español a bastantes escritores portugueses como Saramago, Pessoa, Peixoto, Tavares. Y por último, quería destacar que el profesor Sáenz es el responsable de la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Évora, cuyo objetivo es potenciar la investigación sobre las relaciones entre las distintas culturas de la península ibérica. Ahora en el chat dejaré el enlace a la cátedra por si quiere conocer un poco más. También les dejo el proyecto de Santiago Pérez Isasi. Y desde la cátedra se celebran encuentros y actividades como Colibéricos, un encuentro de una serie de conferencias de distintos especialistas que celebrará la última sesión de este año, el próximo martes 23, con una conferencia del profesor Carlos Reis de la Universidad de Coimbra. Esta tarde nos hablará de cómo integrar las relaciones ibéricas en un programa docente. Vamos a hablar, por tanto, de cómo integrar las relaciones ibéricas en un programa docente, es decir, de cómo podemos pasar de alguna manera de una reflexión en singular, que es la reflexión de la literatura en lengua castellana, a una reflexión en plural, a una reflexión en la cual, pues digamos que las restantes, las otras literaturas ibéricas, y en el término ibérico incluyo también a Portugal, pues puedan formar parte de esta cuestión. Y esto por un motivo muy evidente, que es la conciencia, la certeza que algunos investigadores de este área tenemos de que la península ibérica comparte algunas características propias y bien definidas que nos posibilitan la opción de poder acercarnos al estudio de estas literaturas, no desde un punto de vista monolítico, separando una por una esas literaturas, sino bajo el prisma fundamental de intentar privilegiar la relación entre ellas. Toda mi investigación de las últimas décadas pues tiene que ver con este concepto fundamental, que es entender las literaturas como un marco relacional, no como un marco rígido basado únicamente en la producción, en el que estudiamos autores y obras, prescindir un poco de ese modelo y optar por un modelo relacional, en el que las diferentes literaturas, los diferentes autores, las diferentes obras van a estar siempre en circulación, van a presentar una dinámica activa y múltiple. Y en ese contexto, las literaturas ibéricas presentan sin duda alguna pues un papel fundamental. La literatura española, como decía, y no solo la literatura española, también otras literaturas, otras historias de la literatura nacionales de países con varias lenguas, pues tiene algunas limitaciones, y algunas de ellas, las más evidentes, las voy a citar aquí. La primera, que también ya la refirió Santi, es la posibilidad de que aparezcan autores bilingües. El más clásico, siempre citado, es Gil Vicente o Gil Vicente, un autor que en los manuales de literatura portuguesa es el fundador del teatro portugués, en los manuales de literatura española es el fundador, tal vez con Juan de la Encina, del teatro en España. Autores que escriben en dos lenguas, en español y en portugués, y que de alguna manera, pues quedan un poco en ese terreno inestable de los límites rígidos y conflictivos comúnmente de las literaturas nacionales. Pero también, junto a los autores bilingües, tenemos autores que eligen su propia lengua de expresión literaria. Esto es muy frecuente en el contexto español. No hace mucho tiempo, y ni siquiera por la elección de su lengua de expresión literaria, es decir, es el típico conflicto que existe pues, en la literatura catalana sobre quién forma parte de la literatura catalana, si solo los autores que escriben en catalán, o los que han nacido en Cataluña, o los que han nacido en Cataluña y eligen escribir en castellano forman parte o no parte. Incluso, decía hace poco tiempo, leí el caso concreto de unas nóminas creadas de autores
pertenecientes a supuestas diferentes literaturas, en las cuales podía encontrar a Javier Cercas con determinado propósito, con el propósito de representar a Cataluña internacionalmente como formando parte de la literatura catalana, y sin embargo en otro contexto lo veía como Javier Cercas, el mismo autor, formando parte de la nómina de la literatura extremeña, porque nació en Extremadura, literatura extremeña como, digamos, subcapítulo de la literatura española o de la literatura castellana. Es decir, terrenos movedizos, espacios no siempre firmes y con los cuales conviene tener alguna precaución. Una segunda dificultad muy importante es la exclusión de lenguas y literaturas. Es lo que me refería anteriormente, es decir, la ausencia en los programas de EBAU, en los programas de literatura española, o la presencia mínima de literaturas y lenguas que también forman parte del Estado español y que deberían estar presentes y probablemente, en mi opinión, relacionadas con las anteriores. Y esto se mezcla con lo que decía antes, con la tentación del apropiacionismo. ¿Cómo es posible que Rubén Darío o que otros autores, Vicente Huidobro, forma parte, aparece en los manuales de literatura española de secundaria, y sin embargo pues no aparezcan otros autores gallegos, más allá de Rosalía o de Maragall o Verdaguer tal vez, otros autores pues que deberían estar representados y sobre todo deberían estar integrados en el nudo de relaciones que es siempre la literatura por esencia. Otra limitación sería la visión tradicional centrada en la producción y en los productores, olvidando la recepción y añadiría la circulación. Es decir, la historia de la literatura española tradicional está fundamentada en autores, obras, y olvida la recepción que se hace de otros autores y obras, y la circulación que esas obras y esos autores tienen. Esto me parece una especie de lacra muy importante en el caso de la literatura española, porque es renunciar de antemano a tener la posibilidad de relacionar la literatura en castellano con las literaturas en gallego, en vasco o en catalán. Me parece como una renuncia a la cual pues, algunos no estamos dispuestos a asumir de manera pacífica, digamos, porque sobre todo nos parece excluyente y disminuye la posibilidad de comprender la verdadera riqueza cultural del espacio ibérico. Directamente vinculado con esto, otra dificultad es la dificultad extrema para historiar una historia nacional teniendo en cuenta los principios de la literatura comparada. La cita es de Menéndez Pidal y dice: lo que aún más hace perder el interés al estudio de la literatura española en el concierto de las demás es el historizarla sin relacionarla debidamente con los hechos de las literaturas extranjeras. Y yo me atrevería a decir, y no solo de las extranjeras, porque bajo esta mención de extranjera, pues evidentemente no están consideradas las otras literaturas peninsulares. Yo me atrevería casi a decir que el estudio de la literatura española, la construcción de la literatura española, debería tener casi por inherencia los moldes, las formas, las herramientas de la literatura comparada, porque la literatura española, en cuanto a literatura del Estado español, es en sí por inherencia una literatura comparada. El modelo historiográfico así se consolida en el modelo educativo. De esto no hay duda, porque incluso es muy peculiar de la literatura española que muchos de los autores de aquel momento se preocupan por ejercer presión sobre el canon, son los propios autores los que quieren intervenir en la construcción del canon y también en el modelo educativo. Y traigo aquí como ejemplo, pues fotografía aquí mi ejemplar de este libro de Jiménez Caballero, que es uno de los manuales que más peso ha tenido pues, en la enseñanza de la literatura española durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, durante los años 40, 50, incluso 60, este manual marcó a numerosas generaciones, a varias generaciones de alumnos españoles y sobre todo marcó el devenir posterior de los manuales de literatura. Un manual que tiene como título Lengua y literatura de España y su imperio, y que, por supuesto, pues solo habría mucho que decir, luego tal vez podamos debatirlo sobre el papel de Jiménez Caballero, pero ya el propio título me parece elucidativo. Contra este, o mejor, de forma complementaria a este modelo muy rígido y muy monolítico de la literatura española, entendida únicamente como literatura en castellano, los estudios ibéricos proponen un sistema más fluido, más relacional,
más dinámico. Los estudios ibéricos son un área académica relativamente reciente, con pocas décadas de vida, que nace fundamentalmente en 3 espacios: en los Estados Unidos, como reacción al hispanismo tradicional, en Europa como consecuencia de la evolución de los estudios de área, y en la península ibérica como expresión específica de la literatura comparada, y es ahí de donde provenimos y donde realmente estamos situados, pues muchos de los investigadores de esta área en la península ibérica partimos de los principios de la literatura comparada. Los estudios ibéricos proponen así un modelo múltiple, dinámico, rizomático, descentralizador e independiente de los tradicionales modelos de hegemonía cultural. Es decir, proponemos e intentamos estudiar las literaturas y las relaciones entre las literaturas, intentando huir de los clichés y de los patrones tradicionales de la existencia, que marcan la existencia de una hegemonía literaria peninsular marcada por la literatura castellana, que incluso se manifiesta muchas veces a escala internacional cuando se pretende hablar de la literatura portuguesa, que muchas veces, a pesar de tener el mismo estatuto de literatura identificada con un Estado, pues muchas veces queda subyugada a esa hegemonía de la literatura castellana. Los estudios ibéricos intentan estar atentos y ser conscientes de que forman parte de un contexto ideologizado, es decir, en todo el flujo y las relaciones entre las literaturas y las culturas peninsulares intervienen elementos ideológicos, y es más, los propios estudios ibéricos, digamos que son también una aportación ideológica, son en sí mismo una especie de mapa de propuesta ideológica. Un mapa ideológico que es consciente de que forma parte de que los estudios ibéricos o las historias, en este caso de las literaturas ibéricas, forman parte de unidades mayores como son la literatura europea o la literatura mundo, porque si no estaríamos construyendo una especie de nuevo esencialismo ibérico, y sin duda pues no se trata de esto. Y por último propone también un modelo de abordaje entrelazado, lo que decía al principio, relacional, profundamente relacional, que hace también del concepto de vida literaria uno de sus principios, de sus baluartes fundamentales. No se trata solo de establecer paralelos entre dos autores, obras o acontecimientos semejantes de dos literaturas, no se trata de justaponerlos, sino de intentar entrelazarlos, de intentar encontrar aquellos elementos que pueden hacer que tengan una vida común y propia. Los fundamentos teóricos, y aquí no me voy a detener, son los polisistemas de Bensoar, el campo literario de Bourdieu, la interliterariedad de Durising, y también pues algunos autores, Santi y yo, y otros estamos más recientemente teniendo muy en cuenta las aportaciones de la llamada Entangled History, historia entrelazada o historia también relacionada, ¿no? Que va más allá de una concepción puramente nacional del estudio de la historia. Llegamos a la propuesta que voy a compartir con vosotros de cómo, en mi experiencia, pues hemos llegado a esta conclusión de establecer un marco curricular de una asignatura que se titula Literaturas Ibéricas Comparadas, que se imparte en la Universidad de Évora. Esta es mi universidad, aunque ya está un poco pixelada, en la realidad no está pixelada, y es una universidad que está en el Alentejo, en una región del sur de Portugal, muy próxima a España, con muchas relaciones culturales con Extremadura y con Andalucía fundamentalmente. Es una asignatura que pertenece a un máster como el que estáis vosotros los alumnos cursando en la actualidad, un máster en literatura que tiene dos especialidades. La primera es literatura comparada y la segunda es de creaciones literarias contemporáneas, en los cuales hay tres áreas fundamentales: la literatura comparada, la teoría de la literatura y comparatismo, que es como una adaptación de la teoría literaria al ámbito comparatista, y también cultura comparada. Pero Pessoa ahora retoma esta entrevista del año 30 de Unamuno y responde en un texto que no llegó a publicar, pero que se conservó en el célebre Arca, en el expolio de Fernando Pessoa. Y es un texto que dice así: el problema de la lengua no importa, está respondiendo a Unamuno, porque si a un catalán le gusta escribir en castellano, lo hará entonces como lo hace ahora, del mismo modo que un catalán puede escribir en francés y tener un público aún más amplio. Unamuno ha propuesto: ¿por qué no escribir en castellano? Si se trata de eso, prefiero escribir en inglés.
que me proporcionará un público más amplio que el castellano. Y soy tan castellano como inglés por la sangre, y mucho más inglés que castellano, ya que mi educación es inglesa. El argumento de Unamuno es en realidad un argumento para escribir en inglés, ya que esa es la lengua más difundida en el mundo. Si me abstuviese de escribir en portugués, perdón, porque mi público es en consecuencia limitado, también puedo escribir en la lengua más difundida de todas. ¿Por qué habría de escribir en castellano? Para que pueda entenderme Unamuno. Es pedir demasiado por tan poco. Y además, Fernando Pessoa escribe este texto en inglés. Yo lo he traído aquí en traducción castellana, pero lo escribe en inglés. Es decir, esta es la pregunta final que me parece que debe resonar en la cabeza. ¿Hay que escribir en una lengua determinada para formar parte de un contexto canónico en el ámbito del Estado español? ¿Es necesario escribir en castellano para formar parte de un manual de literatura española? ¿Es necesario hacer esto? ¿O de alguna otra forma podemos simplemente pensar que, como decía al principio, probablemente quizá debamos plantearnos si estamos minorizando la posibilidad de la riqueza intrínseca que tiene la comunidad literaria ibérica observada desde este prisma que privilegia la relación sobre el producto aislado, que privilegia el diálogo sobre el monólogo, que privilegia la visión en forma de puzzle o de mosaico sobre la visión unívoca de una única imagen.